somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor, Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Bien, muy buenas tardes, mis hermanos, bendiciones. Continuamos con este tema general que habla acerca de los eventos futuros de las Escrituras. El día de hoy vamos a ver lo que son dolores, principio de dolores y dolores intermedios. Principio de dolores y dolores intermedios. Eso es lo que vamos a ver ahora. Su hermano pastor le saluda, su hermano Hugo Colocho desde la nación de El Salvador. En San Salvador se les invita a nuestros hermanos que puedan visitar nuestra página de Facebook, Estéreo Luz y Verdad de las Naciones 2023. De la misma forma, también nuestro canal de YouTube, Estéreo Luz y Verdad de las Naciones 2023. Nuestra radio en internet, Estéreo Luz y Verdad de las Naciones 2023. Y que puedan seguirnos para que el material que vayamos subiendo puedan tenerlo ustedes a primera mano y pueden obtener el acceso a todos los temas que se están compartiendo y a los temas anteriores. Les saluda en el nombre de Yahshua HaMashiach, la Congregación Luz y Verdad para las Naciones, a todos los hermanos de WhatsApp, a los hermanos de Telegram, los hermanos de YouTube, los hermanos también de la red de Facebook. Bien. Vamos a aprender cosas interesantes que harán que nuestros ojos se abran un poco más. Si se recuerdan, hermanos, cuando hablé acerca de lo que tienes que saber del eclipse, todo lo que tienes que saber del eclipse, algo así fue el tema, lo que tienes que saber sobre los eclipses era. Hablé acerca de fenómenos naturales que son subsecuentes a lo que son los eclipses. Hablé que vendrían esas cosas y si se fijan, en ese momento que hablé, les mencioné que había estado temblando acá en El Salvador, que también el volcán Etna había entrado en erupción allá en Italia, el terremoto en Japón, han habido otros sucesos también, tsunamis, o más bien amenazas de tsunami. Un volcán en Indonesia también ya entró en erupción. El día de ayer estaba viendo las noticias respecto de una lluvia de granizo del tamaño de una pelota de béisbol que caía en China. Estaba lloviendo, literalmente se veía cómo caían esas cosas. Y bueno, todo esto nos hace ver en qué tiempo profético estamos parados. Temblores en Estados Unidos, en Nueva York, en lugares donde se creía no eran sísmicos, están experimentando este tipo de cosas y las cosas van a seguir. En El Salvador hubo también mareas vivas. Ha estado lloviendo de forma muy extraña también en El Salvador. Ha habido calor y ha habido lluvia y muchas cuestiones que usted va a ver en la misma naturaleza, el comportamiento no solamente de la naturaleza en cuanto a los cambios climáticos,
a los fenómenos naturales, sino también el comportamiento de los animales. Todo eso nos está diciendo algo, son alertas, son señales. Si se recuerda, hablábamos de eso. La vez anterior estuvimos hablando acerca de eso. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que son, este es el punto número 2 que vamos a tocar, principio de dolores y dolores intermedios. A veces la gente se pregunta, ¿qué es esto de principios de dolores? Y cuando se habla también acerca de dolores de parto, pues uno se pregunta, ¿qué es eso? Dolores de parto. Bien, eso lo vamos a explicar poco a poco. Vamos a ir ya sin preámbulo. Lucas capítulo número 21, verso 7 hasta el 24. Vamos a hablarlo de una manera sistemática, es decir, vamos a ir verso por verso en la escritura y vamos a descubrir cosas muy bonitas, interesantes. Y realmente es mi deseo que todos adquiramos el conocimiento de Yahweh, que nos acerquemos más a Él, porque estas cosas van a ocurrir. Estas cosas vienen, están escritas, y vienen por el pecado, y vienen también porque el hombre no quiere acercarse a Yahweh. Alguna vez alguna persona me dijo, y así tal cual, y Dios no puede hacer que todo esto se detenga. Dios no puede hacer que esto no suceda. Sí, Él puede hacerlo, pero a la misma vez el ser humano no quiere nada con Él. El Eterno les está advirtiendo en la palabra, en la Biblia, lo que va a venir, pero aún así la gente no quiere buscarle, no quiere dejar su pecado. Entonces, puesto que el hombre no quiere, piensa que el Eterno está jugando y que las cosas que están escritas en la Biblia no van a suceder o no van a venir, y todo esto va a acontecer, aunque el hombre piense o crea que no. Entonces, de que sucede, sucede, porque el hombre no se va a arrepentir. No, el hombre no se va a arrepentir, la gente no se va a arrepentir, pero sí nosotros podemos ser guardados y librados de esto si tenemos una buena comunión con el Todopoderoso. Así es que, bien, vamos a ver qué es lo que dice ahora la palabra. Si usted ya lo tiene, Lucas capítulo 21, verso 7. Vamos a aprender cosas interesantes. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Nos quedamos hasta acá por el momento. Ahora quiero que entendamos. Cuando los discípulos le preguntan a Yahshua acerca de cuándo van a suceder estas cosas, él habló acerca de la destrucción del templo, el cual ocurrió en el año 70 después de Yahshua HaMashiach, cuando el emperador romano Tito estaba ejerciendo su poder, invadió Jerusalén, derribó el templo. Ahí se cumplió la palabra y la profecía que no iba a quedar piedra sobre piedra. El Eterno Yahshua dijo que esas piedras, el templo, iban a ser destruidos y derribados. Y esto llamó la atención de los discípulos. Y le preguntan, veamos las preguntas y cuántas son. Dice, Maestro, número 1, ¿cuándo será esto? Primera pregunta. Número 2, ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Parece que aquí hay dos preguntas. No obstante, en el libro de Mateo se menciona también y del fin del siglo. Cuando se habla del fin del siglo está diciendo que es el fin del mundo. Ahora, hay que entender una cosa importante. Le preguntaron, ¿cuándo será esto? 1. Señales. ¿Cuándo será esto? ¿En qué tiempo? ¿Año? ¿Mes?
¿En qué tiempo? Pero también hay otro detalle, porque Israel sabe que las cosas que suceden ocurren cuando hay temporadas de fiesta. Entonces se está refiriendo a qué tiempo. El tiempo tiene que ver con fiestas. Maestro, ¿tendrá que ver con fiestas? De Levítico 23, las 7 fiestas de Yahweh, ¿tendrá que ver eso? Eso nos está hablando de, de, de ti, nos está hablando de tu gobierno, nos está hablando del fin del mundo, nos está hablando de las cosas que van a suceder, y después preguntan acerca de las señales. Las señales, ¿cuándo sucederá? ¿Cuándo? ¿Qué señales? ¿Qué tipo de señales? Para que esto comience a suceder. Yahshua le dijo, primeramente, ¿están poniendo atención? ¿Están ahí? Amén, amén. Sí, amén. Bien, entonces, número 1, cuídese que no sea usted engañado. Es la respuesta de Yahshua. Es lo primero que les dijo. Porque hoy el engaño está, si no es con una cosa, es con otra. Si no es con religiones, es con denominaciones. Y con muchos que por querer poner en práctica la palabra real del Eterno, se extraviaron y se fueron a otros extremos, estudiando libros esotéricos que juegan con las energías y los astros. La Cábala es un libro esotérico que habla también de cierta forma es un libro ocultista, a eso me refiero. Es un libro de ciencias ocultas hebreas, note, que lo ponen a la par de la Torah. Entonces, en primer lugar, Yahshua les dice, la advertencia divina, miren que no sean engañados. Hermana, usted debe de velar por no ser engañado. Hermano, usted debe velar por no ser engañado. Cada uno, miren que no sean engañados. Y tengo que decir esto aunque se oye fuerte, pero es la verdad, y no es con el objetivo de ofender a ninguno. Solamente el que tiene el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu le ayudará a discernir qué cosa es verdad y qué cosa no lo es. Por lo tanto, las personas o los creyentes que están más propensos y que serán engañados son los que no tienen al Ruach HaKodesh. Son los que no tienen al Espíritu Santo. Pueden tener otra cosa. Pueden tener conocimiento, pueden tener entendimiento, pueden tener sabiduría de las Escrituras, pueden tener religión, pueden tener cábala, pueden tener esto, aquello y lo otro. Pero si no tienen al Ruach HaKodesh, Yahshua dijo que Él nos llevaría a conocer la verdad, toda la verdad. Y esto habla de hacer una división de lo que es la verdad con lo que es la mentira, lo que se llama discernimiento. Discernimiento es hacer diferencia entre una cosa y otra. La advertencia de Yahshua en este caso es, mire que no se ha engañado. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, me detengo acá. Yahshua es el Mashiach. Pero vienen muchos presentándose como si fuese Yahshua. Algo bien sencillo que les puedo decir de toda la bola de farsantes, mentirosos, charlatanes, hipócritas que han salido en congregaciones y todo eso, incluso en congregaciones cristianas, congregaciones mesiánicas también, todos ellos. Miren, una cosa es sencilla. Yahshua subió a los cielos, entonces también descenderá del cielo. Pero no descenderá en estos tiempos, todavía no, porque hay cosas que necesitan cumplirse en la Escritura para que Él pueda regresar. Ahora, me detengo acá un momento. Muchos en iglesias cristianas, no es para ofenderlos ni nada de eso, dicen tal cual, si hoy viniera Cristo, ¿nos vamos con Él? Pero
no puede venir todavía porque hay una lista de sucesos y eventos que me marcan a mí en la escritura acerca de su regreso, y Él no puede venir antes que estas cosas pasen, antes que estas cosas sucedan. Por eso estamos hablando acerca de el principio de dolores y dolores intermedios. Ahora, mire esto. Muchos vendrán en mi nombre, en el nombre de Yahshua. Lo correcto es muchos vendrán haciéndose pasar por mi persona. Muchos vendrán haciéndose pasar por mi persona, porque Yahshua nadie más se puede llamar Yahshua. Mire, hay muchos que han salido que se han llamado Jesús. Muchos. Incluso un profeta del Islam se llama Jesús. Y es esa la idea que vendió Roma y que cambió en las escrituras y le puso Jesús a Yahshua cuando tradujeron la Biblia. Ahora, pero preste atención a esto. Mashiach quiere decir ungido. Es lo mismo que la palabra de Christos en griego. Christos, ungido o iluminado. Antiguamente a todos los dioses les pusieron Cristos. Porque cuando el Mashiach llegó a ser predicado en Grecia, lo presentaron los discípulos predicando, hacían milagros y todo eso. Entonces, para ellos tener algún enfoque de fe, a todos los dioses paganos que tenían, a todos ellos les pusieron Cristos. Búsquelo, eso está documentado, eso está en la historia. Ahora, tanto en hebreo como en griego quiere decir ungido. Cuidado cuando alguien se presente a sí mismo y diciendo, pero yo soy el ungido. O que se presente como alguien grande. Yo soy el siervo ungido. Yo soy el ungido del Señor. Cuidado. Dice la Escritura, Yahshua dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy. Ahora, hay que entender, no solamente dice, yo soy el Mesías, sino que también yo soy una especie de ungido. Cuidado con eso. Cuidado. Porque aquel que ha sido ungido por Yahweh no necesita con su boca decir nada. Su testimonio, su ministerio, sus frutos y el Ruach HaKodesh darán testimonio de lo que es la persona. Ahora otra cosa. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Muchos también se levantarán hablando acerca de que sí, el tiempo está cerca, y es cierto, el tiempo está cerca. Pero solamente lo que van a querer, mis hermanos, es fama, popularidad. Yo me he fijado que muchos hermanos en lo que son las redes, Facebook, TikTok y todo eso, muchas veces hay creyentes que toman una fracción de un hermano en una predicación y lo suben a las redes y arman controversias. A veces se ocupa para denunciar el pecado y todo eso, y está bien denunciar el pecado. Pero muchas veces solo se utilizan estas cosas para ganar popularidad y fama. Incluso a muchos siervos del Eterno, verdaderos siervos del Eterno, toman una parte, la parte que les conviene, y la transforman en una controversia, se lo presentan al pueblo y todavía le dicen, díganos usted qué opina, déjenos sus comentarios. Y muchos creyentes escribiendo ahí y haciendo comentarios y hablando cosas que no deberían, ni les competen, ni les interesa. Ahora, Yahshua dijo, no vayáis en pos de ellos. O sea que van a arrastrar multitudes. Pero todo esto son tipos de antimashia, conocido como anticristo, antiungido. Pero no es todavía el anticristo. El verso número 9, voy rápido. Cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero aún no será el fin inmediatamente. Ahora pregunto, ¿estas cosas están sucediendo hoy delante de nosotros? ¿Hay guerras?
Claro que las hay. Mire, si no es una guerra de una nación contra otra nación, es guerra social, es otro tipo de guerra. Guerra entre un organismo y otro. Es más, congregaciones unas en guerras con otras. Entonces, no solamente está hablando del hecho de agarrar las armas, tomar las armas e irse a la batalla, porque hay muchos tipos de guerra, muchos, aunque esa es la más notoria. Oiréis de guerra, o cuando oigáis de guerra y de sediciones, dice, no os alarméis. ¿Por qué no debe de afligirse o alarmarse? Porque usted se supone que ya conoce entonces la Escritura. Y si conoce la Escritura, dice, esto lo habló la Biblia. Esto es lo que está pasando hoy, en este tiempo. Las cosas se están cumpliendo. Y si las cosas se están cumpliendo, entonces, al menos que usted esté en pecado, usted se va a afligir porque va a tener temor a quedarse. Al menos si usted está en pecado, usted va a tener temor de que si aparece el anticristo, lo va a torturar a usted y le va a poner el sello, la marca. Pero Yahshua dijo que cuando estas cosas comiencen a suceder, a pasar, dice que es necesario. Es necesario que esto acontezca, pero no es el fin. Ahora, es necesario este principio de dolor. Esto ha venido durante mucho tiempo. Muchas naciones han estado en guerra. De hecho, ya pasó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son solamente pequeños dolores o pequeños ensayos para llegar a la gran obra hasta que toda la plataforma del anticristo esté colocada, toda estructurada perfectamente, para que él entre en escena, actúe y gobierne el mundo. Ahora, dice Yahshua, todavía no es el fin. Aún no. Después dice, mire, se levantará, el verso 10, nación contra nación. Ahora sí, dice nación contra nación. Es diferente a oír guerras, porque hay guerras espirituales también. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bien, entonces se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Oiga, al principio dijo que es necesario que estas cosas acontezcan primero. ¿Primero de qué? ¿O antes de qué? Las señales del fin. Es necesario que estas cosas acontezcan, que pasen. Pero mire, el verso 12, antes de todas estas cosas os echarán mano. Está hablando allá del libro de los Hechos en adelante, cuando murieron los creyentes en Yahshua, los primeros discípulos de Yahshua. Echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, Yahshua. Esto se va a repetir. Se va a repetir no solamente cuando esté ya el hombre de pecado en acción. En muchos lugares, en muchas naciones, ahora es prohibido predicar. Es pena capital portar una Biblia o practicar una religión que no sea la oficial del país, del gobierno. Entonces, hay que entender esto. Que dice que serán llevados ante los gobernantes por causa de mi nombre, por causa de Yahshua, por causa del nombre de Yahshua. Y esto será ocasión de dar testimonio. Por poner en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan.
mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, Yahshua. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ahora, de todas estas cosas que él habló, desde el tiempo de los hechos en adelante hasta acá, eso ha existido de cierta forma. Aunque fue mucha la persecución en el tiempo de los hechos, del libro de los hechos. Pero cuando venga la plataforma del anticristo, esto será peor, muchísimo peor, desbordante. Ahora, esto es no todavía en la gran tribulación. Hay una parte que es pre-tribulación de todo esto y otra parte que es ya en la tribulación. El detalle es lo siguiente: si comenzara a suceder todas estas cosas acá, ¿está listo usted para resistir? Cuando sean maltratadas las personas, los creyentes, ¿está lista usted? ¿Está listo usted? Porque aquí dice algo: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahora, quiero preguntar, entonces, ¿qué sucede con el rapto? ¿Es antes de la tribulación? ¿Es a mediados de la tribulación? ¿O es después de la tribulación? Permítame un momento. Y vamos a responder eso, porque, mira, muchos dicen, creen, piensan que va a ser antes de la tribulación. Otros dicen, piensan que serán en medio de la tribulación. Y otros al final de la tribulación. Pero nos vamos a centrar en la Escritura, que eso es lo que conviene, ver qué es lo que la Escritura dice. Ahora, el verso 20, pero cuando vieres a Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿A causa de qué? Bueno, ya han existido sitios contra Jerusalén. El rey Nabucodonosor la sitió. Y también llegó Antíoco Epífanes, invadió Jerusalén. Y también el emperador romano Tito en el año 70, después de Yahshua, volvió a hacer lo mismo. Pero ahora se está hablando acerca del tiempo futuro. Es decir, Yahshua está diciendo en el tiempo futuro. Su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no estén en ella, porque son estos días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que críen, de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, ira sobre este pueblo, y caerá a filo de espada, y será llevado cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ahora, leí todo esto así de corrido porque los quiero ubicar. ¿Qué es lo que está pasando entonces acá? Ver a Jerusalén sitiada son señales también. Otra de las señales. Pero si está hablando al tiempo futuro, entonces, ¿qué señal habrá en nuestros días? ¿Qué señales podrían haber? Mire, 1948 se constituye lo que es la independencia de Israel. Muchas naciones no estuvieron de acuerdo con este tratado y de reconocer a Israel como una nación. 5 países se levantaron en guerra contra Israel al siguiente día de que Israel se le declarara como nación. 5 países. Entre ellos está Japón, Italia, está también Alemania. Hay otros países más. Pero a lo que quiero llegar con ustedes es a lo siguiente.
es que estas naciones el siguiente día, 5 naciones atacaron a Israel. Israel se dio cuenta por medio de, bueno, el Eterno ha puesto sabiduría en ellos, pero se dieron cuenta acerca del plan que tenía estas 5 naciones para atacar a Israel, porque está escrito, hagámoslos desaparecer del mapa. Y vamos a llegar a eso en estos temas, vamos a llegar a donde dice eso. Borrémoslo para que no sean nación. Lo que sucedió fue que si ellos habían pensado por lo menos atacar a las 5 de la mañana a Israel, es decir, emprender el ataque, el vuelo ya en dirección de Israel y comenzar a atacar. Entonces Israel se dio cuenta de esto y pues con muy poco armamento, Israel madrugó y 1 hora antes de que ellos comenzasen a emprender el vuelo en dirección de Israel, Israel llegó donde ellos antes y les destruyó todos sus arsenales y sus camiones de artillería, sus tanques, sus aviones, sus armerías. Salió Israel a un país, llegó allá, los atacó 1 hora antes de que ellos salieran. Y fue donde el otro, y así. Israel lo hizo. Pero veamos, en el libro de Ezequiel se habla acerca de la guerra de Gog y Magog, que no es la misma guerra de Gog y Magog que habla en Apocalipsis. Pero es un tipo de guerra que va a ocurrir. Más adelante voy a hablar de eso. Porque se habla acerca de una tercera guerra mundial, que ya está planeada y está también ya escrita. Ahora, miren, en esa tercera guerra mundial, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Porque son días de retribución para que se cumplan todas las cosas escritas, más hay de las que críen, de las que estén encintas de las que crían aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra y sobre este pueblo, la nación de Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Todo eso abarca lo que es el tiempo de la tercera guerra mundial. ¿Nos ubicamos ahí entonces? Yahshua estaba hablando acerca de las guerras, ¿no? Está hablando ahora acá acerca de lo que es la tercera guerra mundial. Y viene una cuarta y hay una quinta guerra mundial, pero eso lo voy a explicar más adelante con otros detalles que son diferentes a los detalles de la primera, segunda y tercera guerra mundial. Porque la primera, la segunda y la tercera serán, es una guerra de humanos entre humanos, sí, aunque el mundo espiritual estuvo involucrado ahí, porque Satanás quiere la muerte de todos los seres humanos. No obstante, en la cuarta y en la quinta guerra mundial son los ejércitos de Israel junto con los ángeles de Yahweh versus todas las naciones del mundo y el hombre de pecado y los ejércitos de Satanás con sus ángeles caídos y demonios. Es una guerra de seres humanos contra ángeles y demonios. Más adelante vamos a hablar de eso. Ahora, ya que llegamos a este punto, entonces pasemos al literal A, el comienzo del dolor de parto. ¿Cuándo comienza los dolores en sí? Notemos que todo esto dice Yahshua que es necesario que acontezca y son días de retribución. Pero vámonos entonces ya directamente a Mateo 24, 1 al 14. Quiero leerlo algo rápido porque hay unos detalles importantes ahí. Mateo 24, 1 al 14. Lo leo rápido. 24, 1 al 14. Básicamente es lo mismo que acabo de leer en Lucas, pero voy rápido. Cuando Yahshua salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, es ahí donde se fue a los cielos y es ahí donde vendrá, ahí mismo en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Número 1. ¿Y qué señal habrá de tu venida? 2. Y el fin del siglo. Ahora hacen 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿En qué temporada? Porque son en fiestas hebreas. La señal de la venida de Yahshua y el fin del mundo. 3 cosas que preguntaron. Y responde Yahshua y les dice lo mismo, la advertencia divina. Mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre, es decir, haciéndose pasar por mí, diciendo yo soy una especie de ungido, o yo soy el Mesías. Y a muchos se engañarán, pero Yahshua ya había dicho, mirad que nadie os engañe. Oigan, está dando acá todas las pautas de las cosas que van a ocurrir, de la gente que va a aparecer, todos estos farsantes, para engañar a la gente. Y aunque las cosas están escritas acá y mucha gente haya leído esto, aún así la gente va a ser engañada. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. No lo tienen. Y si no tienen al Espíritu de la verdad, a cualquier mentira van a creer. Oiréis de guerra, de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Terremotos en diferentes lugares. Incluso en lugares donde antes no temblaba. Y todo esto será principio de dolores. Me quedo acá. Llego a la parte entonces, en el libro de Mateo, donde Yahshua dice principio de dolores. Y exactamente este es el literal el comienzo del dolor de parto. Entonces os entregarán a tribulación. Es decir, la nación de Israel pasa tribulación, pero de la tribulación es librada la nación. Muchos incrédulos de la nación de Israel van a morir. Van a morir. Y muchos de los creyentes fieles a Yahshua tendrán también que morir para que con su obediencia y paciencia ellos puedan ganar sus almas. Eso lo menciona también en Apocalipsis. Y hay creyentes que van a quedarse en la gran tribulación con propósitos de predicar, porque va a haber arrepentimiento todavía. Ya lo vamos a ver todo conforme a la Escritura. Hay quienes dicen, cuando ocurra esto, se va el Espíritu Santo. ¿Para dónde se va si el Espíritu Santo es omnipresente? ¿Para dónde se va? Porque el propósito de la gran tribulación es traer arrepentimiento a Israel y con Israel a las naciones. Por eso salen unos 144,000 a predicar a Israel. Cuando estos mueren, los de Israel que fueron convertidos por la predicación de los 144,000 salen a predicar a las naciones y hay una enorme cosecha de almas para el eterno. Apocalipsis capítulo número 7, verso 14. La multitud con ropas blancas, coronas y palmas en las manos, que no es en el rapto. Ahora, muchos tropezarán entonces. Oigan, pero si así como estamos ahora, por la gracia y la misericordia de Yahweh, en el tiempo de la gracia y la Torah, porque no ha pasado, lo vimos en el audio anterior. Si ahora que es la gracia de Yahweh que nos sostiene, muchos creyentes son ellos los que se tiran a pecar y ellos, uno es tropezadero con otro porque hay hermanos que él pone pecado a otro hermano y hermana contra otra hermana ponen pecado y un hermano con una hermana ponen pecado y los dos caen y tropiezan y terminan pecando contra el Eterno. Ahora, mire, muchos tropezarán entonces por la persecución, por la tribulación. Tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas, ponga atención a esto. Todos estos son prototipos de aquel falso profeta, precursor del anticristo de Apocalipsis capítulo número 13. Y el capítulo 11, 13. Todos esos detalles después los vamos a ir hablando. Entonces, para llegar al falso profeta del que nos habla Apocalipsis,
primero tienen que aparecer muchos falsos profetas, que son prototipos de aquel. Y para que aparezca el hombre de pecado, el antimashiach, tienen que aparecer varios, que son prototipos de aquel. Muchos. Y voy a decir algo bien duro y bien fuerte. Juan dice que todo el que niega al Padre y al Hijo, este es un anticristo. Es decir, el que niega al Padre, a Yahweh y a su nombre, Yahweh, es un anticristo. Y todo aquel que niega a Yahshua, su nombre, Yahshua, tal cual, no hay otro nombre. El que niega o el que se niega a escuchar acerca del nombre de Yahshua, ese es un anticristo, dice la Biblia. Es duro, pero es la verdad, mis hermanos. Ahora, sigamos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Maldad es equivalente a quebranto de la Torah, quebrantar los mandamientos. Debido a eso es que el amor hacia Yahweh y hacia el prójimo se derrumba, sucumbe, se viene abajo. Pero dice la Escritura, el que perseverare hasta el fin, este será salvo, en el tiempo de principio de dolores en la gran tribulación. O sea que cuando se habla de principio de dolores, sí, hermano, se habla de el principio de la gran tribulación. ¿Me entendió? Principio de dolores es igual a el inicio de la gran tribulación. Y el que persevere hasta el fin, en la gran tribulación, este será salvo. Se le está diciendo a Israel acá. Pero cualquiera que quede en la tierra y busque al Eterno, todavía habrá arrepentimiento. Aún habrá arrepentimiento, pero tendrá que salvar su alma a costa de poder entregar su vida al anticristo para ser sacrificada, decapitado, para que así tenga acceso entonces a la salvación. Todos esos detalles los voy a ir hablando después con los versos necesarios de la Escritura, porque se nos ha predicado y se nos ha enseñado muchas cosas que son bien diferentes. Ahí está mi hermano Alejandro conectado y sabe lo que estoy diciendo de lo que se maneja acá en El Salvador. Ahora, dice, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Óigame. Punto. Aquí entramos a la gran tribulación, ¿verdad? Hasta el verso 13. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Amén, amén. Entonces, si dice que el que perseverará hasta el fin en el tiempo de la gran tribulación será salvo, y si yo les dije que habrá gente arrepintiéndose en el tiempo de la gran tribulación, lo confirma el verso 14, porque dice que será predicado el evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a las naciones, y entonces después de eso viene el fin. Pero si no hay salvación en la gran tribulación y no hay arrepentimiento, entonces ¿por qué se va a predicar el evangelio? ¿Por qué se va a predicar arrepentimiento? No tiene sentido. ¿Está claro? Amén. Sí, ¿verdad? Bien. Amén. Bien. Amén. El evangelio. ¿Qué es evangelio? ¿Qué es evangelio? Evangelio quiere decir buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? No me voy a extender mucho. Todo habla de un reino político. El reino de los cielos que será implantado en la tierra. El reino de Yahweh acá en la tierra. Yahshua enseñó en la oración, Lucas capítulo número 11. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, Yahshua está pidiendo o enseñando a que se pida porque el reino del Padre venga a la tierra y vendrá a la tierra. El reino político del Padre, Yahweh, vendrá a la tierra. Pero, ¿en qué consiste entonces el evangelio? El evangelio consiste en lo siguiente. Cuando un rey conquistaba una nación, una ciudad o un pueblo, llegaba un mensajero a la ciudad del rey y decía, se les da una buena noticia. Se les proclama un evangelio. Bueno, evangelio quiere decir buena noticia. El rey ha conquistado tal nación. El rey ha conquistado tal ciudad. Ese es evangelio, buena noticia.
otra. Se les comunica, se les invita a que puedan creer al siguiente evangelio, es decir, a la siguiente noticia. Al rey le ha nacido un hijo, el cual será heredero a su trono, es su primogénito, y su nombre es fulano de tal. Ese era evangelio, se le daba la buena noticia. Entonces, el evangelio de Yahweh consiste en que le dijo en el monte de Sinaí a Israel que si atendían a sus mandamientos, Israel sería su especial tesoro. Y el evangelio consistía en que serían un reino de reyes y Kohanim para Yahweh. Entonces, el evangelio no es otra cosa sino anunciar que ese reino de Yahweh viene a la tierra y que está abierta la posibilidad para la humanidad de poder accesar y entrar para formar parte de ese reino, ya sea como reyes o como Kohanim, llamados sacerdotes, para Yahweh. Ese es el evangelio y eso es Torah. Porque lo que usted ve en la Torah es la manifestación del reino de Yahweh y cómo Él va a gobernar en la tierra. Entonces, cuando se dice en la Escritura, crean al Evangelio, es porque la gente ya tenía muy en claro lo que era Evangelio. El Evangelio que se nos habló en la Escritura es que Yahweh dio la Torah y si uno sigue los mandamientos, es decir, su constitución política, la Torah es la constitución política del reino de los cielos. Entonces, esa gente forma ser parte de los súbditos del gran rey Yahweh, como reyes y como sacerdotes. Kohanim. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? Aleluya. Amén. Bien. ¿Verdad es que es bien diferente al evangelio que mucha gente predica hoy? Es diferente. Y ni saben lo que es evangelio. ¿Se da cuenta? Ahora, el evangelio entonces será predicado, el evangelio del reino de los cielos. El reino de Yahweh viene. ¿Me doy a entender? En la segunda venida de Yahshua a la tierra, Él viene con el reino de Yahweh. Crean al evangelio, Yahshua viene. Será predicado el evangelio del reino a todo el mundo. ¿Sí? Yo sé que ahorita Alejandro está prestando atención y memorizando muchas cosas ahí. Ahora, para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Testimonio de las naciones. Se las anuncia a las naciones que el reino de los cielos viene. Por eso Yahshua dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué les predicaba? El evangelio de que el reino de Yahweh vendría y que él era el representante de ese reino y que con él el reino estaba en la tierra. Amén. 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 Bien. Entonces, cuando se predique el evangelio real, no un evangelio religioso, cuando se predique el evangelio del reino, la política del reino de los cielos, su constitución política, la Torah, entonces viene el fin, no el evangelio que muchos andan predicando, que predican un evangelio y ni siquiera creen en el evangelio ni creen en la Torah. Ahora, por tanto, cuando vais en el lugar santo, la abominación desoladora, paso al punto número 2, literal B, la abominación en el templo. Todavía no, nos quedamos hasta acá. Quiero avanzar otra cosa. Ese es el literal B, que ya lo voy a tocar en breve. Ahora, el evangelio entonces, ya entendimos este concepto. Pasamos entonces a Apocalipsis 5. Esto se vuelve interesante. Apocalipsis capítulo número 5, 1 al 7. Y posiblemente este tema, aunque no lo quiero hacer tan extenso de enseñanza, quiero ser bien claro en todo esto, pero es posible que sea muy diferente a otras exposiciones que usted haya escuchado acerca de la escatología o del fin de los tiempos de las escrituras. Ahora, 5, 1 al 7. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un malaj, un ángel fuerte, pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el librito y de desatar sus sellos?
Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el librito, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y aquí uno de los Saquenín, ancianos, me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el librito y desatar sus 7 sellos. Miré y he aquí, en medio del trono, y de los 4 seres vivientes. ¿Recuerdan estos 4 seres vivientes? Di ese tema este martes, en la escuela, acerca de el velo, el tercer velo, con sus querubines, y de estos 4 seres vivientes también hablé. Ahí doy en detalle cómo son cada uno de ellos y qué es lo que representan. Escuchen, en la escuela Real Luz y Verdad, ahí está el tema. Y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como sacrificado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 Ruajim, espíritus de Yahweh enviados por toda la tierra. Ahora, hemos leído ahí hasta el verso 6. Dice entonces el verso 7. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, quiero explicar otras cosas importantes acá. Permítanme, me voy a mover un poquito. Me voy a mover un poquito. Ahora, todo esto, mis hermanos, hay que entenderlo bien. Porque si está hablando entonces ahora acerca de lo que son los 7 sellos, hay que prestar atención cuándo es que comienzan estos 7 sellos. Entonces, ahora que hemos leído esta parte de Apocalipsis capítulo número 5 del 1 al 7, se da lo que es el evento o los juicios de los 7 sellos. Es aquí donde comienzan los 7 sellos. Pero, ¿qué es esto? El principio de los dolores de parto. El principio de los dolores de parto. Voy a decir algo. Es que, mis hermanos, hay tanto que explicar. En el capítulo 4, por favor, quiero que lo lea. Por favor, léalo cuando tenga tiempo. No esté ahí conectado nada más y que yo le diga a usted que lo lea y después no lo lee. En el capítulo 4 es donde recién ha ocurrido el rapto. Describe lo que sucedió en el rapto. A ver, ¿cómo es esto? 7 años de gran tribulación. 7 años de gran tribulación. 3 años y medio se le denomina el gobierno del anticristo. El gobierno del anticristo. En los siguientes 3 años y medio, ponga atención, es ahí donde se derraman los juicios de las 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. En el restante de los 3 años y medio. Porque el rapto ya pasó antes. Por eso se da lo que es la adoración celestial en Apocalipsis capítulo 4. Que todos se quitan sus coronas, ya fueron coronados en el cielo. Ya recibieron sus galardones, quitan sus coronas y las echan delante del trono del Cordero. Ahora, ¿qué sucede entonces con esto de los juicios? 6, 1 al 17, Apocalipsis. Vi al Cordero. El Cordero abrió, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El anticristo, el hombre de pecado. Es decir que para los 3 años y medio de la segunda parte, para completar los 7,
empieza a desatarse los 7 sellos, es Yahshua, el Cordero, quien desata los sellos, y lo primero que hace es que sale el hombre de pecado y se da a conocer. Se da a conocer. Todo esto tiene que ver con la dominación del templo. Yahweh me ayude para poder terminar esto como debo, porque el tiempo es corto. Ahora, he aquí un caballo blanco, es decir, se mostrará como alguien de paz, blanco. El caballo blanco, como alguien de paz, de justicia. Y dice que este que lo montaba tenía un arco, pero este arco no tiene flechas, solo es el arco. Y le fue dada a una corona de rey. Y salió venciendo, es decir, a todo aquel que se le oponía, vencía sobre ellos. Y su objetivo es para vencer a todos de la humanidad, a todo el que se le opone. Pero este caballo es un espíritu de falsa paz. Espíritu de falsa paz. Abrió el segundo sello. Al oír el segundo ser viviente, al segundo ser viviente que decía, ven, mira, estos son querubines, recuerda. Y salió otro caballo rojo, bermejo, rojizo. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, no solamente con guerra, más adelante viene la guerra, sino espada de muerte, de todo tipo de muerte. Todo tipo de muerte. Ahí van los abortos, ahí van los homicidios, ahí van guerras políticas, guerras sociales, todo tipo de asesinatos, ahí van todo eso. Pero esas cosas están pasando. Gente que matan el uno con el otro, y así. Eso ahí está. Pero esto va a ser a mayor magnitud. Verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, un caballo negro. El color del hambre es negro, un espíritu de muerte por el hambre. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. El aceite ni el vino. Ahora, 2 libras de cebada por un denario. ¿Cuánto es un denario? Un denario, moneda de plata que en su peso es de 4 gramos. Denario es una moneda romana. En el tiempo bíblico, en el tiempo de Yahshua y todavía en el tiempo de Juan, que es el escritor de Apocalipsis, el inspirador es el Espíritu Santo, en el año 96 después de Yahshua. El salario de un día. Eso es un denario. Si lo queremos traspolar a este tiempo. En El Salvador, el salario mínimo anda por ahí por entre 7 o 8 dólares al día. Creo que en México andará por 120 pesos, no sé. Es posible que sí. Entonces, ese salario de un día, eso es lo que va a costar comprar 2 libras de trigo. 2 libras de trigo por el salario de un día. Y si la familia es numerosa, ¿cómo van a comer? ¿Qué van a tener? 6 libras de cebada por un denario. Esto es un ejemplo. Es decir, que habrá tanto escasez de alimento como escasez de poder económico o adquisitivo para comprar el alimento. Y muchos morirán por el hambre. Ahora, no dañes el aceite y no dañes el vino. Aquí hay muchas controversias respecto a estos 2 puntos. El aceite y el vino. Recuerde que está hablando de la nación de Israel. Y es un país donde
no hace falta el aceite y tampoco hace falta el vino. Es muy posible que hablando de Israel se refiere a que serán conservados sus árboles de olivo y sus viñedos. Y posiblemente de ahí también se pueda exportar a otras naciones, porque el aceite tiene muchos usos, muchos, demasiados. Ahora, no voy a explicar mucho de esto, porque quiero pasar ya casi a terminar con lo siguiente. El cuarto sello. Y decía ven y mira, y un caballo amarillo, el color de la muerte, es amarillo. Y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, oiga, espada, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, en cuanto al caballo rojo, todo tipo de guerra. Ya entendimos eso. Preste atención, por favor. ¿Me están escuchando? Amén. Amén. Bien. El caballo blanco ya apareció. El caballo rojo ya apareció, que es el de las guerras, todo tipo de guerras, pleitos en el hogar. El caballo negro es del hambre. El caballo amarillo es el de la muerte. Cuando aparece el caballo amarillo, lo que hace es lo siguiente, y ponga atención, que intensifica más toda la muerte que dejó el caballo rojo, intensifica aún mucho más toda la muerte que dejó el caballo negro por el hambre y las enfermedades. Ahora, ¿por qué las enfermedades? Porque mire lo que dice. El caballo amarillo, el que lo montaba, se llamaba Muerte, el espíritu de muerte. El infierno le seguía y le fue dada la potestad sobre la tercera parte de la tierra. Para matar con espada, el caballo rojo ahí está. Con hambre, el caballo amarillo ahí está. Mortandad, es decir, tipo de enfermedades, con las fieras de la tierra. Me explico esto. Si hay muerte por el caballo bermejo, el rojo de las guerras, va a haber pudrición sobre la tierra, y eso habla también que va a haber proliferación de gérmenes, virus, bacterias, enfermedades. Se da cuenta que es grande la proporción del horror de todo esto. Cuerpos muertos de la gente, pudriéndose a la intemperie, criadero de gusanos, de moscas, de bacterias, de gérmenes, de peste, de hedor, de enfermedades. Y también eso lo que hace con cada vez que hay guerra, eso trae pobreza, escasez de agua, escasez de alimentos, escasez de dinero. Es decir, que cuando sale el caballo rojo, la secuencia de la secuela de es que hay hambre, y aparece entonces en escena el caballo negro. Y el efecto de estos dos, de las muertes, de las guerras y de las muertes de los que murieron por hambre, entra en escena ahí el caballo amarillo, con mucha más muerte, porque va a haber menos alimento y la gente va a matar por alimento y va a morir por el alimento. Y mayor hambre y mayor mortandad. Óigame, habrá tanta hambre, que las fieras de la tierra, dice en la parte final del verso 8, salen estas fieras de la tierra, los leones, los tigres, los osos, los lobos, tienen hambre también ellos, y buscarán a quien comer. ¿Quiénes van a buscar? A los seres humanos que queden con vida. ¿Qué les parece? A los seres humanos que queden con vida, a ellos van a ir a buscar. Se abre el quinto sello y bajo del altar de los holocaustos en el cielo,
sacrificio, murieron en sacrificio por Yahweh. Debajo del altar las almas de los que han sido de causa de la palabra que tenía Yahweh y murió, pero muriendo así por Yahweh. ¿Qué les parece? Es decir, si estos van a morir, van a padecer, el anticristo los va a matar, su ejército, las naciones, toda la gente que se los encuentre, los van a matar. Se les dieron, clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Adón, santo y verdadero? Juzga, venga nuestra sangre de los que moran en la tierra, de estos en la tribulación, recuerden. Está ahorita en el principio de los dolores, recuerden. Se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, habrá más gente, más creyentes que estarán muriendo en fidelidad a Yahweh. Y usted no puede morir a su orgullo, no puede morir usted a su pecado, a su lujuria, no puede morir a sus malos deseos, a sus malos pensamientos. Qué bonito ejemplo, ¿verdad? Y pretende reinar con Yahshua así. Mire la paga que tuvieron estos hombres por seguir a Yahweh, por ser fieles a Yahweh. Mire lo que recibieron. ¿Estamos ahí o no? Amén. Amén, amén. Bien. Amén. Amén. Bien. Entonces, se les dice que descansaran hasta que se tenía que cumplir el número de los consiervos de ellos, que también tenían que ser muertos como ellos, para dárseles también a ellos vestidos blancos y corona. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Oiga, otro terremoto. Apocalipsis de lo que está cargado es de ángeles, de juicios y de terremotos. El sol se puso negro como de tela de silicio. ¿Se recuerdan que de eso hablamos, de los eclipses y de lo de la nebulosa? ¿Se recuerdan? Negro como de silicio. Bien. Negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Eclipse, otro eclipse. ¿Y qué es lo que hará que ocurra esto? Es decir, ¿cuál es el efecto de este eclipse? Verso 13. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Es decir, estamos hablando de meteoritos. Meteoritos. No cometa, porque un cometa hace una devastación horrible y el objetivo no es destruir todavía la tierra. Como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es decir, se da este eclipse, empiezan a caer estos meteoritos, el cielo se abre, se expande y empiezan a caer estos meteoritos, y del terremoto, lo que son las montañas, los volcanes y todo eso, se viene abajo. Terremoto gigantesco. Y las islas, debido al temblor, sucumben, son cubiertas por las olas. Y los reyes de la tierra y los grandes ricos y capitanes, los poderosos y todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Pronto iniciará la ira del Cordero acá. Aunque esto lo que está marcando acá es que la ira del Cordero ya comenzó. Me refiero, pronto iniciará la ira del Cordero acá en la tierra. Pero estos están diciendo que la ira del Cordero es así como se le llama también al segundo período de la gran tribulación. La ira del Cordero. Me refiero a lo siguiente. Estamos en el sexto sello. Ya voy finalizando. Sexto sello. Falta un sello más. No lo vamos a ver ahora.
que es demasiado. Un sello más. ¿Y de qué trata el séptimo sello? Que se hace silencio en el cielo por media hora y los ángeles de pie delante de Yahweh y se le dieron shofarín, trompetas. Y vino otro ángel, se paró entre el altar del incienso, que es el altar de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Yahweh humo como de incienso con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario y llenó de fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y terremotos. Este es el séptimo sello. Algunos han llegado a pensar, ponga atención a esto. Después siguen lo que son las trompetas. Con esto voy a terminar ahorita. No llegué ni siquiera a literal B. Una trompeta, perdón, un sello, junto con una trompeta, y después viene una copa. 21 juicios. Es decir, está lo que es el primer sello. El primer sello, después de ese primer sello, según muchos rabinos explican esto, después de ese primer sello viene la primera trompeta que suena de juicio. Y después de esa primera trompeta, después viene la copa del juicio. Después viene el segundo sello, la segunda trompeta de juicio, y después de eso viene la segunda copa. El tercer sello, y después viene la segunda trompeta de juicio, y después viene la tercera copa de juicio. ¿Me doy a entender? Amén, En amén. un periodo de 3 años y medio. Lo que sucede es que los juicios van a ser uno tras otro, tras otro, tras otro, y van a ocurrir rápido. Rápido. Uno tras otro, tras otro, tras otro, rápido. Más adelante vamos a ver que se habla de la tercera parte de la tierra. Se elimina la tercera parte de la tierra. Solo queda un 66.66% de la humanidad. Viene otro juicio, se elimina eso y queda menos en la tierra. Y viene otro juicio y los elimina también al resto que quedó. Al grado de que muy pocas personas, y se cree que son 70 naciones las que quedarán al final. 70 naciones importantes, que en el tiempo de Yahshua eran las que existían, 70 naciones. Como dice en el libro de Hechos, este Yahshua que fue tomado de vosotros y ascendido al cielo, así también volverá, como le habéis visto ir. Si habían 70 naciones en la tierra, cuando Yahshua se fue, cuando sea su retorno a la tierra, también habrán 70 naciones. Pero acá todavía no estamos hablando de lo que es la segunda venida. Apenas estamos tocando los juicios, el principio de dolor. Y después vienen ya los dolores intermedios. Cuando se habla acerca de que entra el hombre de pecado a el templo de Yahweh. Eso lo voy a explicar más adelante, porque son muchos acontecimientos que a la misma vez estarán ocurriendo. Nos quedamos entonces hasta acá el día de hoy. Yahweh les bendiga, paz y bendiciones. Shalom, Abraha. Será hasta la próxima vez, mis hermanos. Nos conectamos. Yahweh les bendiga. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre.